Qué chulo esta vaina. Vamos a Bien, retomar. señores, arranca Los Grandes de la Comunicación por el canal 74. Siempre es un placer estar rodeado de comentaristas, ¿verdad?, que tienen como objetivo orientar a la opinión pública, a la gente que se conecta con nosotros. Fernando Marte, Cristian Paniagua, Osiris de León, Alejandro Dipré, Rafael Caminero, Ricardo Medina, parte del equipo de comunicadores. Osiris Ramírez, Ponce de León. Osiris Ramírez Ponce de León. El que la tiene sí, porque toda el de escondida. Ponce de León es su apellido hispánico, ¿verdad? No, lo que pasa es que hay un Osiris de León que es geólogo. Sí, ok. Y somos ingenieros los dos. Osiris Ponce de León. Ramírez Bien. Ponce de León. Ramírez Ponce de León. El PRM, partido en el gobierno, está siendo sacudido por cancelaciones. Cancelaciones que han creado tensión a lo interno de ese partido. Y esas cancelaciones las están produciendo los nuevos funcionarios que ha nombrado precisamente el presidente de la República. El primero que dio la voz de alarma de esa inquietud fue el presidente de la Cámara de Diputados, el venerable Alfredo Pacheco. Señores, ¿qué pasa en el PRM con esas cancelaciones? ¿Eso puede traer algún tipo de división? Y finalmente, ¿por qué el presidente de la República no apuesta a los tecnócratas de su partido? Osiris. Bueno, en primer lugar, yo pienso, y voy a retomar lo que he dicho, de que el PRM es un partido sin ningún tipo de criterio de poder inicial. Esto significa que el PRM llegó al poder sin un plan de gobierno. O sea, llegó al palacio sin un plan de gobierno, sin una estructura forjada de lo que debería ser un gobierno. Eso es grave. No, no es grave, es la realidad. Eso es falso, Osiris. Existen pruebas más que suficientes para decirte los sinnúmeros de fracasos que han habido con decretos de personajes muy cercanos al presidente y de personajes muy, muy directos del propio PRM. Eso es una estadística que está ahí, que no la he creado yo, en primer lugar. En segundo lugar, yo pienso que, y lo voy a decir con la total responsabilidad que me caracteriza, creo que el presidente Pacheco cometió un exabrupto innecesario. Primero porque ese no era el lugar para él hacer ese tipo de planteamiento. Okay. Mucho más que él tiene canal directo con Paliza, que es el presidente del partido, tiene canal directo con la propia secretaria, tiene canal directo con el presidente de la República. Y no había que hacer ese tipo de mala crianza. Para mí fue una mala crianza política la que cometió. Tanto es así que la primera dama, el día de su cumpleaños, lo felicitó con un nivel. Creo que ha sido el concepto de inteligencia emocional más bien demostrado por alguien desde el palacio, porque ella lo saludó con un nivel que me pareció muy inteligente. En tercer lugar, pienso que el PRM está equivocado desde el enfoque que se ha planteado. ¿Y por qué creo que está equivocado? Porque yo estoy de acuerdo con el presidente de la República. Si usted no da abasto desde el punto de vista de que lo pongo en un sitio y no da pie con bola, lo pongo en otro y no da pie con bola, lo pongo en otro y tengo el temor de que se me equivoque, tengo que recurrir a quien me permita terminar mi gobierno de manera correcta. Otro elemento que creo que es muy triste observar a estas alturas es que nosotros querramos mantener la meritocracia por debajo de la mediocridad. Está más que bien sabido que se ha llevado a puestos públicos a personas que no tienen la capacidad para manejar esos aspectos. Y eso lo hemos vivido con personalidades de todo tipo, no voy a mencionar nombres, como también el gobierno ha tenido personas muy capaces en las posiciones, porque no puedo decir lo contrario, no voy a ser mezquino. Pero usted nombrar a alguien en una posición que nunca en su vida ha abierto un libro sobre el tema que vaya a tratar, es normal que vaya a improvisar. Y por último, el tema de la corrupción.
No podemos creer que porque nosotros seamos del PRM, o seamos del PLD, o seamos del PRD, tenemos carta de corso para ir a acabar con el gobierno. Eso de creernos que el gobierno es de nosotros y que nada más es de los PRMistas, están equivocados, completamente equivocados. Mira, yo entiendo que lo primero es que el presidente Luis Abinader nunca ha entendido lo que se refiere a un cuerpo político. Y otra cosa, el presidente Abinader no ha sabido responder a personas ligadas a su proyecto, a las que él le prometió Villas y Castilla, y cuando llegó ahí empezó a gobernar de acuerdo a su propio librito. Yo conozco, vamos a decir, sin ser miembro de ningún partido, y a mí no me interesa eso, y ya yo en esta etapa de mi vida he podido aprender demasiado. Yo lo he dicho en repetidas ocasiones, yo me salí de la trampa. Sin embargo, tengo que hacer una aclaración. Cuando un determinado conglomerado político va a tomar ciertas decisiones de poder, tiene que haber un estamento en su partido que lo rubrique, que lo ratifique, que lo respalde o que lo cuestione, una de las dos. Y eso lo veíamos mucho en el Partido de la Liberación Dominicana. Tú hablas del comité político. Sí, el comité político, y a veces se bajaban esas mismas líneas del comité central, sí, para que el comité central lo refrendara. ¿Qué es lo que está pasando en el gobierno de Luis Abinader? No voy a decir el gobierno del PRM, porque si digo el gobierno del PRM, hasta cierto punto me estoy excediendo. Abinader en los últimos tiempos ha entendido que ese es su gobierno, y ha entendido de una forma correcta que mal o bien sobre él van a recaer las responsabilidades después que salga del poder. Digo, él estructuró su gobierno de esa forma. Pero ¿qué está pasando? Si a Osiris Ramírez Ponce de León lo nombran en una determinada posición, Osiris Ramírez Ponce de León no conoce a los PRMistas, porque él no desarrolló relación en ese conglomerado político. Y por ende, las personas que van a tener puestos de mando en una gestión de Osiris Ramírez Ponce de León van a ser las personas de su confianza. No importa el conglomerado político a que se refiere. Está bien que Osiris respalda mucho la meritocracia y no está mal. Recuérdense que somos un país en vías de desarrollo. No es verdad que seamos un país desarrollado. Todo proyecto político avanza de acuerdo a las esperanzas que un determinado líder político cifre en ese grupo, en ese proyecto. Así es que avanza. Y si tú apoyaste una propuesta política, cuando esa propuesta política se hace poder, tú quieres pertenecer a eso, a ese poder que se ganó por mí, porque yo estaba ahí. Y eso también, yo se lo quiero recordar a Osiris, que también quiso pertenecer cuando a él le tocó en un momento determinado. Yo quiero reiterar que lo que hizo Alfredo Pacheco no fue ningún exabrupto. Alfredo Pacheco lo que hizo fue responder a una necesidad que había escuchado en el seno de su partido y no tenía voces que lo defendieran. A mí, yo no conozco a Alfredo Pacheco, no somos amigos ni somos nada. Yo simple y sencillamente estoy interpretando el sentir de un dirigente político que hasta ese momento ha sido incondicional del presidente de la República. Por demás, lo que pasó ayer en torno a la deferencia que utilizó la primera dama de la República, quiero decir que eso no se refiere a nada político. ¿Por qué? Porque Alfredo Pacheco nunca se refirió en términos de ninguna forma a la familia presidencial y siempre le ha dispensado un tratamiento justo
a la esposa del presidente de la República. O sea, que ella venga a reciprocar ese tratamiento que él le ha dado. Eso no es una cuestión del otro mundo ni como para interpretarlo. No creo que sea Osiris el único que tenga una interpretación de esa naturaleza, porque hasta he leído en periódicos a personas que son avesadas interpretándolo de la forma de que Pacheco cometió una ligereza o una bellaquería. Yo no lo veo así particularmente. Yo creo que para hacer opinión pública también tenemos que tener opiniones disidentes. En este sentido, lo que está pasando es que el PRM no se siente parte del gobierno. Claro. No se siente parte. Y yo pienso que la alta dirigencia del Partido Revolucionario Moderno tiene que sentarse, analizar lo que está pasando en su partido, porque se supone que ese es un conglomerado político de futuro, que tiene que ser de futuro. Claro. Y ahora mismo, como están los niveles de ¿cómo se llama cuando de trepadores que hay en la vida social dominicana? No conviene que el Partido Revolucionario Moderno se debilite, porque ya, de hecho, los partidos políticos del sistema están bien debilitados, y no conviene que se debilite el PRM también. O sea, uno puede atacar al PRM en todo lo que se refiere. Ha cometido bastantes errores. Creo que no ha hecho un gobierno como lo merece la República Dominicana. Creo que a su gobierno ha tenido bastantes falencias, pero también pienso que le ha faltado una visión política para tener a un partido mínimamente conforme con las decisiones que emanan de arriba. Mira, a Alfredo Pacheco le han caído los palitos por esas declaraciones que dio, y precisamente en la Cámara de Diputados, un lugar donde comentaristas, analistas señalan que no era el espacio adecuado para él expresar su inconformidad. La realidad es, como bien señala Fernando, que hay un malestar en lo interno del PRM, porque las bases del PRM no se sienten representadas en este gobierno. Y el primero que los echó fue el presidente de la República, porque ahí difiero contigo, porque ese no es el gobierno del PRM, es el gobierno de Luis Abinader, que un gobierno es el gobierno de Luis Abinader, que nombró a los llamados popis. Recuerda que esa protesta de que era un gobierno de popis salió del mismo PRM, Sí. desde el mismo momento en que el presidente comenzó a designar que la mayoría de los esos funcionarios, tecnócratas. que la mayoría de los funcionarios Sí. que se llevaron eran compañeros del colegio de él. Exacto. Loyola. Vamos a decir las cosas Sí, como son. todos los compañeros de él que estudiaron con él, que hacían vida social con él, en la gran socialité, así es el término. Se Tú podría que decir. manejas, esos fueron los que llegaron al gobierno. No, Entonces, ¿qué sucede? Que esa base militante del PRD, que se fue para el PRM, que combatió en los barrios, que hace política desde hace muchos años, con esfuerzo, con dedicación, no se ve representada en ese gobierno. Entonces, Pacheco, que viene de ahí, ¿verdad?, que sabe cómo están las bases de ese partido, se expresa como dirigente de esa organización política. Yo particularmente creo que sí, que Pacheco tiene razón, debe salir en defensa de Pero los no militantes era el de ese lugar partido. adecuado. Pero, Francis, Bueno, para ese lugar es eminentemente político. pero no eso lo representa. es que ese lugar eminentemente Es político. que ahí estaba Oye, el diputado de otro partido que no le importaba eso. Oye, y si se mete Pacheco a protestar ahí, entre ellos, en ese círculo cerrado, su protesta no hubiese tenido las dimensiones que hoy tienen. Para mí es La una opinión mía. subliminidad de un elemento como la Cámara de Diputados no es para tocar esos puntos. Bueno, El primer error con relación a vincular el partido, el PRM, al gobierno en lo que es su estructura y su funcionamiento en el Estado para administrarlo, lo cometió el presidente Luis Abinader, nombrando a Macarrulla como ministro de la presidencia, porque el ministro de la presidencia, independientemente de sus funciones que tiene al lado del presidente, es el supervisor de todos los ministerios y el enlace partido, gobierno, Estado. ¿A quién conocía Macarrulla? Exacto.
Por ahí empezaron las digregaciones. Claro. Lo otro es, ¿cuál es la ideología del PRM? El cambio. No, el cambio. Balaguer Es un eslogan. en la campaña del doctor Joaquín Balaguer en el 86, el primero que habló de cambio aquí fue el doctor Joaquín Balaguer en ese discurso. ¿Cuál es la ideología del PRM? ¿Cuál es el himno del PRM? ¿Dónde están los locales del PRM? No, entre, no hay. entre los PRMistas no hay una lucha en común. Precisamente por eso no se conocen. Aquí yo conozco a Francis Javier muy bien, Fernando Marte, Cristian Paniagua, Osiris Ramírez. Pero si no hay una lucha en común, un esfuerzo para alcanzar un objetivo. Mañana despertamos en el poder, producto de que el pueblo se cansó del danilismo gobernante y de ese PLD corrupto. Producto de ese cansancio fue que el PRM llegó al poder, no porque tenía objetivos claros, ni mucho menos un programa para reencauzar este país a mejor condiciones de vida. No se conocen desde el poder. Otra cosa, Alfredo Pacheco, con relación a los pronunciamientos que hizo en defender a los PRMistas, es tarde. 5 años, Pacheco. Sí. Ahora tú vienes con eso. Demasiado tarde. Lo otro es, se comieron a Alfredo Pacheco porque interpeló al presidente. Sí, Prácticamente lo interpeló. desde un escenario que no era prudente. Y cuando se fue el Código Penal sin las 3 causales, ¿qué dijo Alfredo Pacheco a las 3 de la mañana enmendándole el camino al presidente porque no tuvo el valor de decir si está de acuerdo o no con las 3 causales? La primera dama me llamó y me dio un boche. Del punto de vista, usted con eso le está haciendo un gran favor al presidente. En ese momento nadie salió a defender a Pacheco, entonces ahora todo el mundo sale encima del Pacheco. Lo único malo, Pacheco, que usted duró 5 años con la lengua metida allá, donde sabemos, y lo hizo de un... ¿Por qué usted no fue al partido y convocó al PRM? Es que nunca se analiza ahí, ahí no se analiza nada Es de que eso. repito, no hay un proyecto político, No. pero hay un proyecto personal que Correcto. se llama Luis Abinader. Sí, Más Osiris. nada. No, pero Este gobierno es evidente que llegó sin agenda. no, eso No hay Porque agenda. no vinculó los dirigentes de verdad y sobre todo ese liderazgo local que lo conoce a usted y lo llama por su nombre. No lo llama compañero, no lo vinculó en el gobierno y precisamente por eso es la digregación y eso trae como consecuencia la soledad del presidente de manera automática. Mira, hay una cosa que debemos entender todos los que estamos aquí, que es una realidad. El PRM es un partido joven, como todas las cosas jóvenes que llevan ¿Viene del poco PRD? tiempo. ¿Joven quién es? No, Milagro Pero, Ortiz acá, Bosch. todita gente han hecho Es política, joven. tiene También más de la- 50 ya años. yo solo bastón Pero es sigue, joven. pero sigue, Ok. sigue. Guido Gómez, joven. Está bien, Le pero, menciono vamos a mil. dejarlo pero ya. déjalo que hable. Disculpe. Sí. Vamos a dejarlo que hable. Sí. Como partido, con una idiosincrasia, con unas líneas, y con una manera de ver, es joven. Ok, eso, por ese lado, puede cometer hierro. Que toda la presión la siente el presidente porque, como dice el compañero aquí, Francis Javier, él Él fue que nombró. el que lleva. Eso puede ser verdad, porque también aquí hemos dicho que cuando termine todo esto, él es que va a cargar con todos esos problemas y que lo va a arrastrar y que eso puede llevarlo a los tribunales. Entonces, si es así, pues hay que permitir que él se proyecte en toda la dimensión y que juegue todas las bases. Pero un asunto con lo de Pacheco, eso pareció un grito de desesperación, porque se está acabando el tiempo y hay muchos que no tienen su turno al bate. Eso se le permite. Que utilizó un foro inadecuado, tal vez, pero fíjate, fue inadecuado, pero funcionó. Funcionó. Porque todo el mundo lo está atendiendo Sí. y posiblemente se están tomando las medidas que él quería. ¿Qué es lo otro que se puede decir del el presidente Luis Abinader? Que empezó su mandato y vino una desgracia que él no le esperaba, como el COVID-19, y tuvo que enfrentarla de una vez. Eso es una realidad. Sin embargo, el presidente Luis Abinader, a pesar del COVID, él relanzó el país, lo sostuvo y mantuvo el turismo bastante arriba. Esos son logros que hay que... él lo tiene registrado Mencióname ahí. otros logros. Te No, voy a- y además que pero el te voy a COVID mencionar, fue mira, en el 2020. 1.352 obras inauguradas en su primer cuatrienio. Eso no está mal. No lo siente la Y- gente. No, pero ¿Y están ahí. cuándo esos- tú has visto que las obras dicen si un gobierno es bueno o sí, es malo? pero están inauguradas y Las obras son un activos. legado. Son activos Por que están favor. ahí. Muchas obras.
blindó la Constitución para que no aparezcan los Pero alegres por ahí. eso fue un Esos disparate. son logros. Eso fue un disparate. Pero tú La dices Constitución misma decía que eso no tenía que hacerlo. pero es un logro No, pero para no. brindarlo, para que no vengan No, los no había alegres que a brindar cambiarla y nada. hacerla a su Nada, manera. no había que hacer Eso nada. pero... Eso oye, no, pero, eso no, compadre, pero tú eres difícil. No, es que eso no tenía que hacerlo, porque la Constitución misma decía. La criminalidad hasta mismo, dónde tenía que llegar. el general está ahí, con todos los números que tenemos, con todo lo que se está diciendo, los intercambios de disparos, con esto, la criminalidad, según los números que llevan organismos internacionales, ha bajado sustancialmente. Eso no es Y verdad. eso está ahí. Eso no es verdad. No lo Pero dice está- ningún organismo internacional ha dicho eso. Eso no es verdad. Oye, No estés diciendo lo cosas tengo- que tú lo te traes, tengo- que tú lo te tengo traes el- por los moños, lo- que eso no es verdad. Oye, lo tengo el Eso no es número verdad. aquí. No, la comunidad internacional no ha dicho eso. Ok. Cifras récord en cuestiones de turismo. Eso hay que fijárselo a él. Aunque el que está ahora se lleve eso para después cantarse como que quiere ser el candidato a la presidencia. Esas son cosas que están ahí. No se le puede echar toda la culpa al presidente porque están sucediendo cuestiones, porque es que le tocaron a él y él la está manejando. Algo Tenemos breve, una justicia si me independiente lo y hay que permite, también permitírselo Francis. a él. Bien, para retomar el tema, que es el tema central, ¿no? Sobre la inquietud de Alfredo Pacheco sobre las continuas cancelaciones de militantes del Partido Revolucionario Moderno y el malestar a lo interno de ese partido. Muy breve, el grito de Pacheco, como usted dice, Cristian Paniagua, porque Alfredo Pacheco sabe que está terminando como presidente de la Cámara de Diputados y él como un diputado más de los números que son 198, él aspira a ser autoridad en el PRM o a ser síndico de este país y es el grito de él llamando a sus soldados caídos, porque sabe que en un futuro lo va a necesitar, que siempre, y tiene 5 años dándole la espalda, es el grito de él. Alejandro Dipré, sobre ese tema, ¿no? Las cancelaciones del PRM a lo interno y el grito de Pacheco. Pacheco tiró el grito del tigre. Pacheco Chita. Tiró el grito del tigre. Mire, no solamente está el grito de Pacheco, es decir, a lo interno y a lo externo del PRM, más que grito, han habido bocinas y ha habido un campanario. Es un campanario lo que ha sonado, no han sido gritos, han sido un campanario lo que ha sonado. Y como cuando el tráfico está congestionado y se atraviesa alguien en el medio y empieza todo el mundo a tocar bocina, así han estado los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno a lo interno, principalmente los de la base, que han sido los más afectados, porque el gobierno se ha centrado más, el gobierno de Luis Abinader se ha centrado más en darle más participación a personas de fuera del partido y a una élite empresarial. Es decir, un gobierno ha sido un gobierno de empresarios, y no de todo tipo de empresarios, de una élite empresarial. Y los políticos, vuelvo y les repito, siempre lo digo, a Abinader le han faltado canas, honestamente, le han faltado canas, le ha faltado gente con experiencia a su lado. Es decir, gente que tenga, y más que experiencia, que tenga el sentido común, que es el menos común de los sentidos y es el que más tenemos que utilizar. Porque a veces salen con informaciones y cosas hasta desfasadas. Y se da el caso, por ejemplo, que el mismo presidente se inventaron la semanal, aunque la semanal era para la campaña. O sea, para eso era la semanal. Pero después del lío de Senasa, ¿qué pasó con la semanal? ¿Qué ha pasado con la semanal? Después del lío de Senasa. Adiós y bye bye. Ahí está el lío, el problema del Banco Agrícola y ustedes aquí, los demás compañeros, han estado debatiendo otros temas de otras instituciones del Estado. El mismo caso de la seguridad, que traje algo aquí precisamente para tocar el tema de la seguridad y el caso de las personas desaparecidas. Quiero un par de minutos con eso, de las personas desaparecidas en este país, la cantidad de... Entonces, todo eso lo carga el gobierno. Ahora, ¿qué es lo peor de Luis? Si ustedes se fijan, ¿quién es el vocero? El jefe de campaña, el vocero de comunicación, el jefe de comunicación, no de campaña. Él mismo. ¿Me entiende? Entonces, usted no puede ser vocero, ser jefe de la policía, ser ministro de defensa, ser ministro de salud, ser ministro de medio ambiente, ser ministro de interior. Así no. Los presidentes y los funcionarios
están para delegar. Entonces usted delega y el que no sirva, usted lo quita. Bien, Osiris, ¿puede un partido llegar al poder y no gobernar con sus militantes? Una pregunta. Lo que pasa es que tenemos que dividir esa pregunta en dos partes. Ajá. La primera es, ¿cuál es la necesidad del país? Aquí se vendió de que nosotros veníamos, cuando digo nosotros, los dominicanos, no los PRMistas, porque el PRM le debe mucho a los dominicanos el haber sido gobierno y Luis más. Porque la mayoría que estaban en la Plaza de la Bandera, que estuvimos, porque yo estuve ahí, en la Plaza de la Bandera, no militamos en partido político. Ellos son gobierno por nosotros. Entonces, cuando se le hace cualquier tipo de exigencia, por no haber cumplido con el famoso cambio que se prometió, entonces se ofende. Hay que entender una cosa, a eso era que yo me refería y como se refirió el compañero Ricardo, con relación al tema de que no hay un proyecto, no hay una agenda de gobierno. Mal que bien, Leonel llegó con una agenda. Hipólito mantuvo una agenda, que tuvo que cambiarla, pero la mantuvo. Luego Danilo, Leonel de nuevo, en sus dos periodos mantuvo una agenda, y una agenda clara. Luego llega Danilo y mantiene otra agenda. Pero tenían una agenda. El problema es que usted no sabe para dónde va este gobierno. Nosotros compramos la idea, la sociedad dominicana decente compró la idea de que se iba a frenar la involución, de que íbamos a frenar la corrupción, de que íbamos a dejar el malvado, y por no decir la otra palabra, del clientelismo político. Aquí todo el mundo cree que porque levante dos banderas y saque dos pancartas, esto significa que tiene un derecho a ser nombrado. Señor, si usted no es ni siquiera bachiller, ¿cómo usted pretende dirigir una institución? ¿Cómo una gente con 80 y pico de años pretende estar en una institución? Si yo tengo 65 y me levanto y todos los días me duele algo diferente. Imagínate una gente con 80 y 85 años dirigiendo un ministerio, dirigiendo una dirección. Aquí la gente no sabe jubilarse. En los países desarrollados, una gente de más de 65 años está jubilado, porque hay que darle paso a los demás. Y no hablemos de la meritocracia. Que aunque me critica Fernando de que yo soy muy pro meritocracia, yo pienso que el que no tiene capacidad no puede estar manejando cosas. El mejor de los elementos estuvo comprobado con cierto ministerio de aquí del país. Educación es uno de ellos. Agricultura ni mencionarlo. Aquí se sacan 3 o 4 ministerios que han sido manejados correctamente. Pero vamos a pasaporte. Aquí ha habido, en lugar de haber una corrección y logro, lo que ha habido es una involución en la parte institucional, con ciertas excepciones. Y de corrupción no hablemos. De corrupción no hablemos. Porque si aquí se destapan las cosas que tienen que destaparse, además de las que dejaron tapadas, porque yo tengo conciencia y tengo fuentes y tengo base porque tengo documentos de gente que protegió PLDistas, que hicieron diabluras aquí en el país y lamentablemente nunca lo llevaron a la justicia. ¿Pero con qué finalidad? Para cuando ellos salgan, nadie los lleve a ellos. Entonces esa complicidad. Además también tenemos que decir, como dijo, creo que fue Fernando, que hay sectores de mucho poder implicadas en el gobierno. Tú vas a pretender que un grupo comercial de un país invierta dinero y no recibe el triple o 5 veces lo que invirtió. Señores, quitémonos la venda, no somos bobos, no somos estúpidos. Aquí nadie va a poner plata para no recibir plata. Y lo mismo pasó con Senasa. A mí nadie me dice que ese señor se llevó 20 o 25 mil millones de pesos para su casa. Ahí hay dinero de la campaña. Pero nadie se atreve a decirlo aquí en este país.
porque eso afecta directamente al partido y afecta al presidente de la República. Bien, señores, los grandes de la comunicación, Fernando Marte, Cristian Paniagua, Osiris Ramírez, Alejandro Dipré, Rafael Caminero, Ricardo Medina y quien les habla, Francis Xavier. Vamos a una pausa y luego seguimos con esta conversación, con este análisis, con estos panelistas brillantes.